el webinar de hoy, donde vamos a tratar de procesos y tecnologías para ayudarnos a retomar, a reiniciar el transporte aéreo en América Latina y el Caribe. Me da muchísimo placer el compartir este tiempo con ustedes y sobre todo me da mucho placer el presentaros a una serie de personas que son buenos amigos a título personal y también muy buenos amigos de ACI, de ACI LAC, América Latina. Tenemos a Álvaro Muñoz y Alfonso Sardón de ICUSI. Uno está en San Sebastián, en España, el otro está en Chile. Tenemos a Alex Gertz, de una empresa de tecnología Embros también. Santiago Andrade, del Aeropuerto Internacional de Quito, un aeropuerto que es un gran apoyo para ACILAC. Ricardo Cerri, del aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, probablemente uno de los aeropuertos que están en la vanguardia de la tecnología, no solamente a nivel de América Latina, sino a nivel mundial. Es realmente sorprendente pasar por Montevideo y ver los avances que siempre están introduciendo. Y por último, mi gran amigo Tomás Aranda de ALG, la consultora con base en España, que realmente está haciendo grandes trabajos y nos está dando un gran apoyo, no solamente a ACI, sino que también trabajando con el Banco Mundial y con quien estamos haciendo muchos webinars durante los últimos meses. Sin más, les agradezco de nuevo su presencia. Sé que esta presentación va a ser de gran interés para todos ustedes. Voy a pasar la palabra a mi compañero Francisco Medela, que les va a explicar un poco cómo vamos a funcionar todo esto. Ahora ven a nuestros compañeros, a las personas que van a hacer, los ponentes. Vamos a apagar las cámaras y vamos a dejar solamente las cámaras de los ponentes, del ponente. Muchas gracias. Francisco. Muchas gracias, Rafael. Muy buenos días a todos. Algunos temas antes de iniciar las presentaciones. Como podrán haber podido comprobar, la opción de chat está deshabilitada y estaremos enviando o compartiendo las preguntas que ustedes hagan a través de esta dirección de correo electrónico que ven en pantalla, info@acilac.aero. Por favor, nos hacen llegar sus preguntas para los panelistas, indicando a la persona a la cual quieren hacer la pregunta. Muy importante. Y como también habrán podido comprobar, tenemos la opción de traducción simultánea que podrán encender en el menú de Zoom, en la opción de interpretación simultánea, que está figurada como un globo terráqueo, y deberán elegir la bandera según el audio o idioma de preferencia. Es muy importante silenciar el audio original para evitar oír al panelista y al intérprete al mismo tiempo. Sin más, damos la bienvenida y agradecimiento a Ricardo Cerri, que nos va a compartir lo que han desarrollado o están desarrollando en Montevideo. Adelante, Ricardo. Bueno, gracias, Francisco. Buenas tardes y buenos días. Primero que nada, agradecer a ACILAC por la oportunidad de compartir el proyecto Smart Health Travel. Como bien me introdujo Francisco, trabajo como gerente de sistemas de Corporación América en Uruguay, en definitiva responsable por la terminal de cargas, la terminal de pasajeros de Carrasco y el aeropuerto de Punta del Este. Y bueno, lo que hicimos fue básicamente mediados de marzo en Uruguay comenzaron los casos de COVID-19 y rápidamente armamos un proyecto que lo bautizamos Smart Health Travel, y lo que van a ver es el resultado de ese proyecto al día de hoy, pero como todos sabemos esto cambia diariamente y siempre hay nuevas tecnologías a ser aplicadas, así que esto también está sujeto a cambios. Siguiente. El proyecto básicamente se planteó estos 4 objetivos, que es la reactivación de la industria con las garantías sanitarias. Todos sabemos que cuanto más tiempo pase, mayores van a ser los efectos económicos, no solo para el aeropuerto, sino para todos los que viven directa o indirectamente de esta industria, como puede ser el turismo, hotelería, etcétera, etcétera. Restablecer la conectividad de Uruguay, que es muy importante, la vía aérea.
establecer controles sanitarios validados dentro del proyecto Smart Health Travel. Incluimos desde el día cero a un infectólogo uruguayo que nos ayuda a validar cada una de las propuestas que ponemos sobre la mesa, y sobre todo recuperar y trabajar en la confianza de los viajeros, ¿no? Todos sabemos que el aeropuerto puede abrir, el país puede levantar las restricciones, las aerolíneas pueden comenzar a volar, pero si no hay pasajeros, nada de esto se va a reactivar. Siguiente. Bueno, como les decía, este proyecto básicamente establece y establecerá controles sanitarios, cambiando constantemente, las noticias cambian diariamente, en el aeropuerto para justamente generar una nueva experiencia a los pasajeros, dando mayores garantías de seguridad en la salud, y no solo los pasajeros, también nos enfocamos en los trabajadores y visitantes del aeropuerto. Siguiente. Bueno, el tráfico aéreo mundial, cualquiera que entre a Flight Radar puede ver que en realidad hay muchos aviones, sobre todo en algunas regiones del globo terráqueo, pero en Sudamérica la verdad que el tráfico aéreo es muy poco, y la gran mayoría de esos vuelos son de carga o vuelos sanitarios. Como les decía, están las restricciones a nivel nacional, que muchos continúan con restricciones muy fuertes a nivel nacional en Sudamérica, pensando en algunos países en comenzar a flexibilizar esas medidas. Luego las rutas aéreas de las aerolíneas que han dejado de volar y que están pensando en retomar esas rutas aéreas cuanto antes. Y bueno, y el tercer componente, como les decía, los pasajeros, es muy importante que quieran volver a viajar por placer, reuniones familiares, por negocios, etcétera, etcétera. Siguiente. Este gráfico es un reporte que saca semanalmente la Organización Mundial de la Salud. En realidad sacan un reporte diario, pero una vez a la semana sacan este planiferio con colores, que los colores básicamente muestran, como indica la leyenda, cuántos contagiados, cuántos contagios hubo en los últimos 7 días. Por ejemplo, este reporte, que es del 1 de junio al 7 de junio, muestra que Nueva Zelanda, por ejemplo, no reportó ningún caso de contagio. Eso lo habrán visto en las noticias. En el caso particular de Uruguay, siguiente, lo que vemos es que hemos llegado a un nivel muy bajo de contagio. Tal es así que en esta última semana, básicamente, hubieron 3 días consecutivos sin casos. Y no es por falta de tests, sino que se realizan entre 600 y 1000 tests diarios de PCR, lo cual para una población de 3.500.000 habitantes es un muy buen ratio, un muy buen nivel de diagnóstico, de tests. Y hubieron 5 días de esos 7 días sin casos. Y los días que se reportaron casos fueron entre 1 y 2 casos diarios. O sea, el nivel de contagio y de transmisión comunitaria es realmente bajo. Con lo cual, Uruguay podría ser atractivo como un destino turístico que sea saludable, ¿no? Sin riesgos. Siguiente. Lo que le quería mostrar ahora es un resumen de lo que voy a entrar en detalle posteriormente, que son las tecnologías que ya aplicamos en este proyecto Smart Health Travel. La industria del transporte aéreo es clave para el desarrollo de los países, y en el aeropuerto de Carrasco y Punta del Este estamos preparados para retomar la actividad con las mayores garantías sanitarias. Junto a un equipo de expertos, desarrollamos protocolos y medidas alineadas a las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales. Aplicamos medidas de distanciamiento físico, bloqueando asientos, instalando mamparas en los puntos de atención y colocando señalización en el piso. También contamos con alcohol en gel en puntos clave y guardia médica 24 horas. Además, el uso de tapabocas es obligatorio y comunicamos las medidas de prevención en toda la terminal.
Dispusimos estrictos protocolos de limpieza y desinfección e incorporamos tecnología de vanguardia para reforzar la aplicación de las medidas de prevención. El uso de biometría facial de nuestro programa Easy Airport permite procesos con el menor contacto posible. Usamos cámaras termográficas y cascos inteligentes para medir la temperatura corporal de pasajeros y visitantes. Tenemos un sistema de monitoreo, prevención y detección de aglomeraciones. Controlaremos de forma automatizada la capacidad en espacios reducidos como los baños. Integramos el sistema de análisis de perfiles de riesgo usando información API-PNR con el sistema de control migratorio, lo que permite generar alertas de riesgo sanitario y activar protocolos ante pasajeros provenientes de países de riesgo. Evaluamos el uso de la aplicación Coronavirus UI para ofrecer una forma digital de completar la declaración sanitaria previo al ingreso al país. Estas medidas y procesos fueron diseñados para reactivar la industria, garantizando la seguridad sanitaria de pasajeros, visitantes y colaboradores, y por tanto, de todo el país. Aeropuerto Internacional de Carrasco y Aeropuerto Internacional de Punta del Este, comprometidos con seguir conectando Uruguay al mundo. Bueno, gracias Francisco. Les pido disculpas que creo que se vio medio entrecortado, pero no se hagan problema que ahora entro en detalle de lo que vieron ahí y aparte después habrá un espacio de preguntas y respuestas. Muchas medidas son, obviamente, como decía el video, son recomendaciones que da la ASI, que da la OASI, que da la IATA, y hemos tratado de implementar la gran mayoría de estas recomendaciones. La número 1, que es la más rápida que aplicamos y la más fácil de aplicar con la operativa reducida que tenemos hoy en día, fue el distanciamiento físico, incrementando también las medidas de limpieza, disponibilizando alcohol en gel en puntos clave del aeropuerto. Se acordó el uso de tapabocas o barbijos en todo el aeropuerto, por toda la comunidad aeroportuaria. Incorporamos, por ejemplo, una tecnología bastante innovadora que es la desinfección por ultravioleta en los pasamanos de las escaleras mecánicas del aeropuerto. Medidas de distanciamiento, hemos bloqueado asientos para que los pasajeros respeten la distancia, hemos colocado mámparas de acrílico en puestos de atención, y muy importante es la información, ¿no? Tenemos los pasajeros sedientos realmente por información, hay mucha incertidumbre, no solo están preocupados por el vuelo y con todo lo que es el estrés que eso genera, sino que también ahora están preocupados por su salud, con lo cual tenemos que comunicar constantemente las medidas que estamos implementando para su seguridad, y para eso usamos las pantallas digitales de FIDS, de Flight Information Display System, y hemos colocado pegotines y información en los Tensa Barriers que indican a los pasajeros cómo comportarse. Siguiente. Como les decía, estas medidas son aplicables con la baja cantidad de pasajeros y vuelos que tenemos en este momento, pero también estamos pensando y hemos implementado medidas de detección de aglomeración automáticas. Nosotros ya contábamos con un sistema para detectar y contar el tiempo de espera en filas, que para el aeropuerto es muy importante, ya que siempre trabajamos en que nuestros pasajeros tengan una muy buena experiencia. Y ahora podemos reutilizar esa tecnología para que automáticamente se detecten cuando las personas entre sí no respetan el distanciamiento obligatorio de 2 metros o cuando hay aglomeraciones en algún área del aeropuerto. Eso genera alertas en nuestro centro de gestión aeroportuaria para tomar las medidas que correspondan. También hemos colocado ahí a la derecha de la presentación, ven una puerta de vidrio. Esto es un acceso de funcionarios y lo que ven es el control de acceso de tarjetas MyFair y arriba una tableta que lo que hace es medir la temperatura del funcionario y detectar si tiene o no puesto el barbijo. Si no cumpliera con alguna de estas medidas, como puede ser que tenga temperatura mayor a los 37,3 grados Celsius, la puerta no se abre. Lo que ven también en esta presentación es el indicador rojo y verde para baños. Básicamente, en forma automática, vamos a establecer la capacidad de cada uno de los baños y vamos a indicar a los pasajeros si tienen permitido o no entrar al baño, dependiendo de si
si se ha cumplido con ese límite impuesto por parámetro. Siguiente. Control de temperatura, al principio se hacía en forma manual y ahora, como les mostramos en el video, se hace por medio de la utilización de cámaras termográficas y de cascos inteligentes, que los cascos inteligentes es algo bastante innovador, es una tecnología de vanguardia que básicamente se usa para el patrullaje en áreas grandes y detectar a alguna persona que tenga temperatura mayor a los 37,3 grados Celsius. Siguiente, por favor. Hemos trabajado desde el día 1 con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública para proveerles todas las herramientas que pensamos que podrían ayudar a mitigar los riesgos sanitarios. En ese sentido, se integró la información API-PNR, que es información de pasajeros que se recibe en forma anticipada, para identificar desde qué destino ese pasajero realmente embarcó, para indicarle al funcionario de migraciones en forma automática si ese pasajero se embarcó de un país de alto riesgo. En definitiva, se identifican los países de alto riesgo y el funcionario migratorio recibe esta alerta en el momento que se está haciendo el proceso migratorio. Y abajo lo que ven es una manera gráfica de visualizar si luego de arribar el pasajero se le detecta la enfermedad COVID-19, se puede identificar qué pasajeros, por ejemplo, se sentaron en la fila de adelante y en la fila de atrás del avión para buscarlos y, si es necesario, hacerles los estudios de análisis de test PCR. Siguiente. Nosotros en el aeropuerto de Carrasco ya desde el año 2018, además de implementar API-PNR, nos enfocamos en implementar tecnología biométrica para lo que es el flujo de pasajeros. Y no solo tecnología biométrica, sino digitalizar la mayor cantidad de procesos del aeropuerto. Con lo cual, lo que es interesante de ver es que la pandemia está cambiando el mundo, y en este caso particular está cambiando el paradigma de lo que eran los flujos biométricos. Por ejemplo, en el embarque, cuando comenzamos con LATAM en el 2018, ir incorporando a las otras aerolíneas realmente era nosotros buscando a las aerolíneas para que se integren a este sistema. En el día de hoy el cambio de paradigma se da que son las aerolíneas, las interesadas, las que nos buscan a nosotros para implementar este tipo de tecnologías con embarque biométricos que son totalmente touchless, sin contacto. Con lo cual, es una gran oportunidad para que en definitiva se implementen las iniciativas que ya hace años vienen estimulando desde la IATA con la iniciativa One ID, la ASI con Smart ID, la ICAO con TRIP y el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, con la iniciativa KTDI. Por ejemplo, la IATA en la Asamblea Global del año pasado, de junio del año pasado, una de las 5 resoluciones que emitió fue el hecho de que le pedía a todos los que integran la industria, incluidos los gobiernos, a que comiencen a utilizar este tipo de soluciones tecnológicas, porque se preveía un incremento muy grande de pasajeros. Ahora la realidad es otra en cuanto a eso, pero la necesidad es aún más relevante que antes. Siguiente. Bueno, algunas lecciones aprendidas rápidamente, que me quedan menos de un minuto de tiempo. Como les decía al principio de la presentación, es muy importante monitorear lo que suceda en los próximos días, semanas, con las restricciones a nivel nacional en cada país del mundo. Se han detectado algunos rebrotes, como ustedes saben. En Europa, muchos países ayer ya abrieron la frontera para vuelos intraeuropeos. Se prevé que para el 1 de julio se abran para vuelos desde Europa afuera de Europa, con lo cual ojalá les vaya muy bien, así cuanto antes podemos levantar las restricciones en Sudamérica también. Otra lección aprendida, como les mencionaba, las oportunidades para las nuevas tecnologías sin contacto y las tecnologías sin fricciones como Seamless Flow, los flujos biométricos. Hay un impacto significativo en la capacidad de las terminales de pasajeros. Recordemos que ahora estamos con una muy baja operativa, estamos alrededor del 1% de pasajeros comparado al año pasado, con lo cual ya estamos pensando en todo eso, ¿no? En la automatización de procesos y mejorar los procesos para que se apliquen las medidas sanitarias que son necesarias, pero que no se impacte en la capacidad de las terminales, o que se impacte lo menos posible
la capacidad de las terminales y la experiencia de los pasajeros. Y bueno, como les decía, por último, no olvidarse que los pasajeros están muy ansiosos, muy preocupados y sedientos de recibir información fidedigna, porque hay mucha información y realmente va cambiando día a día. Así que muchas gracias por la oportunidad de presentarles lo que estamos haciendo desde Uruguay. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante ver y comprobar cómo el aeropuerto de Montevideo, como antes mencionó Rafael, pues está a la vanguardia de la aplicación de soluciones tecnológicas. A continuación, los colegas de ICUSI, Álvaro Muñoz y Alfonso Sardón, nos explicarán una solución tecnológica precisamente para apoyar a los aeropuertos a acelerar este reinicio de operaciones. Adelante. Gracias, Francisco. Bueno, también quería agradecer a ACILAC este tipo de iniciativas que está promoviendo para la vuelta a la normalidad en un mercado tan perjudicado como es el mercado de los aeropuertos, ¿no? En esta situación de COVID que tenemos ahora. Bueno, mi nombre es Álvaro Muñoz, yo soy el responsable de la vertical de aeropuertos en la región de Latinoamérica y me está acompañando Alfonso Sardón, que muchos de ustedes ya le conocen, que es el Senior Product Manager de las soluciones de ICUSI para este mercado. Quería hacer brevemente una descripción de lo que es ICUSI, por si alguno de ustedes no conoce la empresa. ICUSI es una empresa que lleva más de 40 años trabajando en el mercado de los aeropuertos. Tenemos más de 150 referencias en el mundo. Tenemos 3 oficinas grandes aquí en Latinoamérica, México, Colombia y Chile, de la que estamos dando servicio a toda la región. Y nos definimos como un integrador de sistemas con soluciones de software propias. Desde ICUSI, bueno, consideramos que la tecnología es uno de los medios más importantes para preparar a los aeropuertos en las nuevas normas y reglamentaciones que van a regir a partir de ahora el mercado aeroportuario en el mundo y para intentar optimizar lo que es la operación y mejorar la seguridad en estas infraestructuras, ¿no? El objetivo de esta presentación, bueno, pues ya vemos ahí el título, es precisamente cómo la tecnología existente, con la tecnología existente podemos mejorar el flujo de procesos, podemos aumentar la percepción de seguridad del pasajero y para ayudar al relanzamiento del transporte aéreo en la región. Pasa al siguiente, por favor. Bueno, el gran reto que tenemos ahora es devolver, como decía Ricardo, y ahí creo que estamos todos de acuerdo, todos los que trabajamos en este mercado, en este sector, es devolver la confianza a los pasajeros y, por lo tanto, también devolver la confianza a los operadores, ¿no? Para eso, la tecnología nos va a ayudar a que los aeropuertos operen de una manera mucho más segura y que los pasajeros puedan recuperar la confianza en la infraestructura y en poder volver a volar, ¿no? Y recuperar esa normalidad que tanto todos deseamos. Y para ello nosotros vamos a poner el foco en diferentes procesos de pasajeros que todos conocemos y en 3 métricas de control, que van a ser la métrica de aforo, para medir el aforo de personas en tiempo real en una zona determinada, en un área determinada, la distancia social y la tecnología de temperatura corporal y el uso de mascarillas en los aeropuertos. Próxima, por favor. Cuanto a la primera métrica, la métrica de control de aforo, bueno, el objetivo del control de aforo es, como dice el texto, comprobar el número de personas que hay en una determinada área en un momento específico. Para ello tenemos que conocer varios datos. Primero tenemos que conocer el número de metros cuadrados que tiene el área y el número de personas que permanecen en un momento determinado en ese área. Es el número de personas, podemos hacer un contaje de personas que entran, personas que salen y por lo tanto podemos trabajar con el número de personas que se mantienen, que están presentes en ese momento en esa superficie, ¿no? El sistema nos va a alertar cuando el número de personas rebase el umbral establecido. Este umbral puede ser configurable y podemos establecer unos umbrales máximos de ocupación en cada área. Y en cuanto a las tecnologías disponibles, Alfonso, por favor. Sí, hola, buenos días a todos. Álvaro, no sé si tienes la sensación, pero tengo una sensación de que Ricardo ha hecho un spoiler total de nuestra presentación. Total. Eso no es malo porque quiere decir que nos estamos alineando un poco con las necesidades de
la vanguardia de los aeropuertos. Entonces, como decíamos, ¿no? Para controlar el aforo de una zona hay distintas tecnologías, probablemente hay más que estas 4, pero bueno, yo he seleccionado estas 4 para el día de hoy para que podamos analizar un poco los pros y contras de cada una de las soluciones, ¿sí? Entonces, tenemos los contadores de 2D, 3D. Estos contadores normalmente se instalan pues, en la entrada de la zona y lo que hacen es pintar una línea virtual que cuentan in y outs. Normalmente estos sensores son sensores propietarios y pues estos sensores para saber cuánta gente hay dentro de una zona, pues tiene una precisión muy buena, ¿sí? Otra tecnología posible para controlar el aforo puede ser el reconocimiento facial, ¿no? Utilizando cámaras normales de seguridad, ¿no? Podríamos, de forma anónima, podríamos detectar los vectores biométricos de las personas, de los pasajeros que entran a una zona y los pasajeros que salen. Entonces sabríamos cuántas personas tenemos en una zona concreta y, por ejemplo, esta tecnología nos habilitaría también otra métrica adicional que puede ser es saber cuánto tiempo ha permanecido cada uno dentro de la zona. Sí, no obstante, no es tan precisa como los contadores 3D. La tercera tecnología que tendríamos sería la tecnología de Crowd Analytics. En este caso, lo que haríamos es instalar unas cámaras de 360 de ojo de pez en el techo del área que queremos cubrir. Si la área es muy extensa, podemos poner múltiples cámaras y hacer lo que se denomina un stitching o una unión de varias cámaras. Y con esto lo que sabemos es el número de personas que hay en una zona en concreto y además sabríamos la ubicación, el X y el Y de cada una de las personas. Es una tecnología muy precisa porque al ver la imagen desde arriba, pues hay muy pocas oclusiones. En este caso también una ventaja adicional es que las cámaras que se utilizan para hacer este tipo de analítica son cámaras normales de cualquier fabricante de mercado. Y por último tendríamos la tecnología del Wi-Fi, ¿no? Mediante el Wi-Fi es una tecnología muy interesante porque la mayoría de los aeropuertos ya ha hecho un despliegue importante para ofrecer Wi-Fi a sus pasajeros, pero no obstante, bueno, nos encontramos con unos problemillas de que cada uno de los pasajeros puede llevar múltiples dispositivos encima o la precisión que nos da respecto a la posición de cada uno de los pasajeros, pues no es tan precisa como las anteriores. Siguiente. En este vídeo podremos ver, ¿no? Esto es una cámara 360 que se ha instalado en un techo y lo que se ve en este caso concreto es detecta a las personas que están dentro del área, nos dice que el grado de ocupación ahora mismo es 9 y tenemos un tracking. ¿Veis cómo deja una estela a cada una de las imágenes? Pues con esa estela lo que sabemos es cuál es el punto específico de cada una de las personas y poder ofrecer pues la métrica del aforo y, como veremos más adelante, pues esta tecnología también nos habilita el poder ofrecer otras métricas. Siguiente. Sí. En cuanto a la segunda métrica que queremos medir, es la métrica de la distancia social, que también es algo que está ahora muy en boga de todos, ¿no? En esta métrica lo que queremos es establecer un radio de seguridad que es configurable, que podemos establecer entre 1 y 2 metros de radio de seguridad entre las personas, que será configurable pues, dependiendo de la regulación del propio operador o del propio país. También un tiempo mínimo de contacto, que también será regulable y configurable entre 1 y 5 segundos. Y con esto vamos a registrar el número de incumplimientos que suceden a lo largo de un periodo de tiempo determinado. ¿Vale? Se configuran las distintas zonas con distintos umbrales, dependiendo del tipo de zona y del proceso de pasajero, y alertaremos cada vez que exista un incumplimiento. Aquí es importante resaltar que esto no significa que el operador tenga que recibir alarmas continuas para cada vez que se haga un incumplimiento, porque efectivamente va a haber bastantes incumplimientos en ciertas zonas, ¿no? Cuando hay una familia que están todos juntos, pues saltará una alarma. Esto no es un sistema para alarmar de manera puntual, sino lo que pretendemos es que en un rango de tiempo determinado, que puede ser una hora, un día, una semana,
avisar al operador que se está incumpliendo ciertos KPIs o ciertos rangos establecidos y que el operador también accione, mejore los sistemas de información, mejore los niveles de ocupación, mejore los flujos de pasajero para que esos KPIs o esos rangos que hemos establecido se cumplan en la medida de lo posible. Y las tecnologías, bueno, son parecidas a las que antes ha comentado Alfonso. Alfonso, si quieres entrar aquí. Sí. Sí, tal y como decía Álvaro, ¿no? O sea, lo importante de esto es que al final del día o puedes visualizar, ¿no? Si las medidas que has tomado para ese día en concreto te han funcionado o no y las tienes que cambiar para el día siguiente, ¿no? Entonces tendríamos 3 tecnologías muy parecidas a las anteriores. En este caso tendríamos los sensores 3D, como os decíamos, esos son unos sensores que tienen doble óptica y hay algunos fabricantes que te permiten, ¿no? Poder unir varios sensores de este tipo para cubrir una zona más grande. Entonces, lo que te da este sensor es básicamente la posición X y Y de cada una de las personas. Entonces, tú puedes calcular a qué radio, ¿no? A qué distancia se encuentra cada uno de los pasajeros. Entonces, haríamos exactamente lo mismo con la tecnología de Crowd Analytics, pero en este caso, en vez de utilizar unos sensores específicos o propietarios, se utilizarían unas cámaras de 360, como he mencionado antes, y podríamos conocer, en este caso concreto, pues a qué distancia está un pasajero del otro. Estas tecnologías son muy precisas y, por ejemplo, con la de Crowd podríamos llegar a errores menores a 20 centímetros, lo cual la distancia social, o sea, se calcula con una precisión importante. Y a nivel de Wi-Fi tracking, pues pasaría un poco lo mismo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Conseguir una precisión de menor de 5 metros con el Wi-Fi tracking suele ser un reto y necesita que el diseño de despliegue de los access points se haga con muchísima precisión. Entonces, si lo que queremos es medir un radio de seguridad de 2 metros, de 1,5 metros, pues no sería una tecnología muy recomendable para conseguir esto. Siguiente. Entonces, en este caso, esto lo que veis ahora mismo es un aeropuerto, es la zona de check-in de un aeropuerto y ahí los puntitos en verde son los pasajeros que hay en la zona de check-in, ¿sí? En este caso estáis viendo unos pasajeros que están en amarillo y unos pasajeros que están en rojo. Los pasajeros que están en rojo son aquellos pasajeros que la distancia social entre ellos sea menor de 2 metros, ¿sí? Entonces, como veis, según las personas cómo se van acercando o se van dispersando, pues lo que en un momento dado es rojo se convierte otra vez en amarillo. A lo largo del día, pues lo que tendrás es el número de incumplimientos que has tenido versus al número de ocupación que has tenido, lo cual podrás saber cuál es el ratio de violación de esta métrica, ¿no? A lo largo del día. ¿Sí? Siguiente. Bueno, la siguiente métrica, que creo que debe ser la tecnología más conocida ahora mismo a nivel mundial en cualquier infraestructura, es el control de temperatura corporal y el uso de mascarilla. Como la mayoría de ustedes conocen, bueno, pues ya existe tecnología que te mide la temperatura corporal, que te mide te detecta si estás usando mascarilla y bueno, son tecnologías que son perfectamente también configurables. La temperatura corporal se puede configurar entre 37 y 38 grados. Tiene un nivel de detección alto a nivel de flujo de pasajeros, siempre y cuando se respeten las filas y el acercamiento a la propia cámara. Y también te puede detectar si el pasajero lleva o no lleva mascarilla. ¿De acuerdo? Esto es una tecnología muy común ahora mismo en el mercado que nosotros también estamos usando, aprovechando este tipo de tecnología para alimentar nuestra plataforma Fullmar y poder obtener más datos y más precisión en nuestras medidas, ¿no? Te dejo ahí si quieres con la tecnología, Alfonso. Sí, me he dado cuenta que después de ver la presentación de Ricardo tendríamos que meter una cuarta
tecnología aquí, que sería la del casco, ¿no? Pero bueno, básicamente tenemos cámaras térmicas manuales. Como hemos visto en la presentación de Carrasco, la podemos llevar también en un casco, o cámaras térmicas fijas, ¿no? Y luego, sobre esa, normalmente las cámaras térmicas fijas suelen tener doble objetivo, una térmica y una normal, y sobre eso se puede aplicar un algoritmo para detección del uso de máscaras, ¿no? Un poco un ejemplo como el que nos ha presentado Ricardo de la puerta de los empleados, ¿no? Que te toma la temperatura y te detecta si llevas máscara o no, ¿sí? O tapabocas. Siguiente. Aquí para nosotros es importante que esta información no se quede solo en el operador. El operador realmente pues, tiene que mejorar sus procesos, mejorar sus flujos, controlar que todo funcione correctamente en base a los KPIs que se han marcado, pero esa información también tiene que ser, consideramos, compartida con el pasajero. El pasajero tiene que tener esa información para poder tomar sus propias decisiones. Si el pasajero se quiere sentir más seguro, pues puede tener una información en el cual pueda ver el flujo, cómo están los tiempos de proceso, a lo mejor en un check-in, pueda tomar decisiones de ir a una zona o no ir a una zona determinada del aeropuerto, dependiendo un poco del nivel de ocupación. Entonces, todo eso son informaciones que se le tiene que proporcionar al pasajero. Pues desde aquí tenemos un ejemplo que puede ser en la pantalla de información de vuelos, poner también tiempos de proceso, poner también niveles de ocupación a través de sus dispositivos móviles, a través de las páginas web, etcétera. Creemos que es importante que el pasajero tenga esa información para poder tomar sus propias decisiones. Siguiente, por favor. Bueno, cuanto a las métricas de negocio que hemos considerado válidas para el post-COVID, son métricas que nosotros consideramos que no solamente se tienen que aplicar para el COVID, sino que yo creo que son métricas que van a perdurar mucho tiempo en la infraestructura aeroportuaria. Es el tiempo de espera, para medir los tiempos de espera actual de cada proceso pasajero, los tiempos de permanencia por unas áreas determinadas, el flujo de entrada y el flujo de salida en las diferentes zonas y el tiempo entre procesos. Lo que vamos a tardar desde un proceso a otro, el pasajero en llegar de un proceso a otro, ¿no? de un lugar a otro. No sé si quieres comentar algo aquí más, Alfonso. No, siguiente. Entonces, tal y como decía Álvaro, ¿no? Según que ahora mismo lo que nos preocupa, o a nuestro parecer, por lo menos desde el punto de vista de ICUSI, lo que más les preocupará al aeropuerto hoy en día sería controlar el aforo y la distancia social, pero si escogemos bien la tecnología para poder medir esas dos métricas, por ejemplo, podemos luego utilizar esa métrica, como decía Álvaro, para obtener otras métricas de negocio interesantes como las que estamos viendo en esta aplicación, ¿no? Podremos controlar cuál es el tiempo de espera en una zona, cuál es el tiempo, la ocupación como estamos viendo ahora, cuál es, por ejemplo, el flujo de entrada y el flujo de salida que estamos teniendo en una zona específica y podremos, bueno, pues analizar esta información tanto en tiempo real como en históricos, ¿no? Si lo que nos interesa, por ejemplo, ahora mismo en plena crisis del COVID es conocer cuál es el grado de ocupación de todas las zonas que tengo configurada en mi sistema, lo que nos permitirá una aplicación tipo esta es pues, poder seleccionar el KPI que te interesa, seleccionar las zonas que queremos analizar y, por ejemplo, pues ahora durante la reapertura de los aeropuertos, disponer de estas métricas, por ejemplo, de ocupación de todas las zonas de mi aeropuerto, pues en un video wall del CGA, ¿no? Por ejemplo, pues podría ser algo interesante. O podríamos visualizar esta misma información sobre un plano, ¿no? Sobre el plano del aeropuerto y en el plano del aeropuerto pues podríamos ver, aparte de lo que hemos visto anteriormente de los incumplimientos de la distancia social, pues podríamos conocer pues cada zona, ¿no? En este caso veis unas zonas en azul y otras en rojo, pues las que están en rojo tendrían algún KPI por encima del umbral
y podríamos visualizar pues, todas las métricas de negocio pues, que nos interesan pues, para saber cómo está yendo pues, este proceso de reapertura o posteriormente pues, para analizar cuál es la calidad de servicio que estamos dando a nuestros pasajeros en los distintos puntos o si tenemos algún punto de mejora pues, para evitar cuellos de botella y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, entendemos que es una inversión que se realiza ahora por una cuestión sanitaria, pero que va a aportar, ¿no?, su retorno, el retorno de la inversión se verá recogido, ¿no?, en los siguientes meses también, ¿no?, post pandemia. Siguiente. Sí, antes de entrar en beneficios, quería comentar que desde ICUSI no fabricamos equipamiento, lo que hacemos es que utilizamos el equipamiento existente, somos agnósticos a la marca y utilizamos el equipamiento existente, la tecnología existente para alimentar nuestra plataforma, en este caso la plataforma Fullmar, ¿de acuerdo? Es un poco para diferenciar un poco lo que es la tecnología existente en base a lo que es la plataforma propia, ¿no? En cuanto a los beneficios, pues lo vemos ahí. El primero sería evaluar la efectividad de las medidas preventivas que el operador ha adoptado y si no estas medidas no son efectivas, pues mejorarlas. ¿De acuerdo? Verificar el cumplimiento de los KPIs exigidos tanto por organismos reguladores como exigidos por el propio operador. El analizar los hábitos de comportamiento en la movilidad del pasajero dentro del aeropuerto, dentro de la infraestructura. Aumentar la percepción de seguridad del pasajero y con lo cual aumentamos también la confianza del pasajero para volver a volar. Mejorar el flujo de los procesos de pasajero mediante sistemas de la integración con otros sistemas propios del aeropuerto y tomar decisiones basadas en datos reales, no en suposiciones. ¿De acuerdo? Bueno, es un poco el resumen, pasa al siguiente, es un poco el resumen de toda nuestra presentación. Muchas gracias por la atención y les dejamos ahí nuestros datos, correo electrónico y teléfono por si quieren ponerse en comunicación con nosotros y lanzar algunas preguntas o que les enviemos alguna información. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Antes de dar el paso a Santiago Andrade, del aeropuerto de Quito, quería recordarles que las preguntas las estaremos recibiendo a través de esta dirección. Por favor, envíen sus preguntas y les agradecemos que incluyan el nombre del ponente al cual va dirigida. Y sin más, damos el paso ahora a Santiago Andrade del Aeropuerto Internacional de Quito. Santiago. Listo. Buenos días a todos los asistentes a este webinar y un agradecimiento especial a CILAC por abrir estos espacios tan importantes para compartir expectativas, dudas en estos momentos de gran incertidumbre. Siguiente, por favor. Ahora más que nunca se refleja la importancia de la colaboración de todos y cada uno de los actores de nuestra industria. Quizás la imagen de la competencia atlética de postas resume visualmente la interdependencia de todos nosotros para llegar a la meta, a nuestra razón de ser, volar y conectar. Siguiente, por favor. La operadora del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre inició su planificación de reinicio de operación el mismo instante que se decretó el cierre de las operaciones, estableciendo 3 objetivos claros. 1. Establecer protocolos y lineamientos que generen y recuperen la confianza en el sistema del transporte aéreo. 2. Presentar un plan flexible que permita adaptarse a las regulaciones cambiantes e incluyente. Y cuando mencionamos incluyente nos referimos al involucramiento de todos los stakeholders. Y tercero, contribuir a la recuperación productiva de la ciudad y el país al ser el transporte aéreo un motor de desarrollo económico. Siguiente. La consecución de los objetivos planteados serían inalcanzables sin el trabajo coordinado de todos los actores. Aquí es importante recalcar no solamente la importancia de instituciones rectoras y o referentes, como la Organización Mundial de la Salud, gobiernos centrales, locales, OASI, ACI, IATA,
para definir protocolos, sino también de la estrecha colaboración entre aeropuertos, aerolíneas, empresas consultoras, proveedores estratégicos, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora hemos hablado mucho de confianza y aquí quisiera detenerme un poco para entender los conceptos básicos. La academia la define como la suma de tres variables. Uno, la credibilidad, pero la credibilidad es el resultado de nuestra reputación ganada durante el tiempo, más la confiabilidad en la capacidad de transformar las palabras o promesas en acciones, y a estas dos variables le suma una muy importante que la denomina la intimidad, como la capacidad no teórica, no que se le encuentra por ahí, sino en la capacidad real de entender los temores de la gente, variable muy importante en estos tiempos. Y a estos tres los divide por un factor, ¿sí? La orientación hacia uno mismo, es decir, la esencia de nuestro ser, la razón por la que estamos aquí, de nuestra industria, que es la pasión por volar o la pasión por conectar el mundo. Siguiente, por favor. ACI, en su documento COVID-19, Adaptarse a la experiencia de volar en tiempos de turbulencia, resume exitosamente muchos de los componentes de la ecuación antes mencionada y recomienda: 1. Enfocarse en lo esencial. Seguridad, salud, amabilidad, conexiones. 2. El pasajero, pero también los empleados y la comunidad aeroportuaria en general requiere más información, más orientación, pero además requiere asegurarse de lo que se ofrece se cumple, para que estas medidas mantenerlos seguros a ellos y a sus familias. Y la comunidad aeroportuaria y empleados necesitan de nuevas herramientas de control y monitoreo, así como una orientación y entrenamiento adecuado para realizar su trabajo durante esta crisis. Siguiente, por favor. El acertado título de este webinar, Procesos y Tecnologías para acelerar el reinicio del transporte aéreo, nos permite establecer una ruta lógica para abarcar la temática. 1. Redefinición de procesos, es decir, definición de la nueva forma de volar, basados en los protocolos definidos, así como en los aprendizajes de la industria. Y 2, la aplicación de tecnologías para apoyar el cumplimiento de los objetivos planteados. A continuación, vamos a revisar la nueva forma de viajar en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Siguiente, por favor. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Quito. Los invito a acompañarme en los nuevos protocolos aeroportuarios para mi viaje. El aeropuerto se ha preparado de la mejor manera para continuar con su operación, cuidando de nuestra salud. Esta es la nueva manera de viajar. Si llegas con mucha anticipación a tu vuelo o deseas recibir un pasajero que viene a la ciudad, recuerda que puedes esperar con comodidad en el Quito Airport Center, que cuenta con múltiples servicios y todas las medidas de seguridad sanitarias. Corporación Quipor, administrador y operador del Aeropuerto de Quito, ha implementado las medidas recomendadas por organismos internacionales de la aviación y salud, como también de las autoridades nacionales y locales para garantizar nuestra seguridad sanitaria. A todos los pasajeros se les da gel desinfectante para poder ingresar a la terminal y se toma la temperatura corporal. Si tu temperatura está elevada, no podrás continuar. Como yo, haz el check-in en casa en el sitio web de la aerolínea para obtener el pase de abordar. También puedes usar los kioscos de autochequeo en la terminal. En el counter de la aerolínea dejamos nuestro equipaje facturado. Continuamos a los filtros de seguridad. Quipor desinfecta la terminal varias veces al día, protegiendo a pasajeros y empleados del aeropuerto. En filtros de seguridad sigue las indicaciones de los agentes. Y evita utilizar objetos metálicos para agilitar el proceso.
Yo llevo mi cinturón y mi reloj en mi maleta de mano. Recuerda mantener la distancia social en todas las áreas de la terminal. Puedes visitar los locales comerciales siguiendo las normas de distanciamiento social y respetando el aforo de cada local. El aforo de las salas de embarque se ha reducido en un 50%. La mitad de los asientos está bloqueado para garantizar que cumplamos con el distanciamiento social. Cada aerolínea tiene su procedimiento de embarque. Debemos seguir detalladamente las instrucciones del personal para así asegurar un abordaje ordenado. Los protocolos y medidas de higiene diseñadas por Corporación Keyport garantizan la seguridad sanitaria de los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Quito. Yo viajo tranquila y hago mi parte respetando las normas sanitarias. Así cuido de mí y de los demás. Siguiente, por favor. Una vez definidos los flujos, los procesos, es cuando la tecnología juega su rol determinante para la generación de valor en cada uno de los puntos de experiencia de pasajeros. Siguiente, por favor. Como vimos anteriormente, el pasajero, más que nunca, requiere de información adicional. Necesita que se le oriente e inclusive mucho antes de llegar al aeropuerto. Bajo esta coyuntura, hemos establecido la iniciativa mediante una aplicación nueva de llevar el aeropuerto al cliente. En esta aplicación buscamos informar sobre protocolos a seguir en el aeropuerto, información de vuelos, tiempos de procesos, cumplimientos de aforo, mapas interactivos, disponibilidad de servicios o capacidad disponible, por ejemplo, en parqueaderos, y otros servicios que brinda el aeropuerto y sus concesionarios. Siguiente, por favor. Se han implementado cámaras térmicas para el control de temperatura en diferentes zonas estratégicas como ingreso al terminal, arribos internacionales y domésticos, ingreso de empleados y personal aeroportuario, ingreso de mercancías. Hasta fines de junio estará implementado el servicio de kioscos desde el celular sin interacción directa con los mismos, generando confianza y poniendo a disponibilidad la capacidad instalada en el aeropuerto en beneficio de nuestros pasajeros. Además, el aeropuerto, con el apoyo de proveedores estratégicos, cuenta con varias unidades de self-back drop para agilitar los procesos en la zona de check-in. Siguiente, por favor. El distanciamiento social es un factor clave mismo que está regulado y está establecido en todos los protocolos vigentes. El aeropuerto, además de contar con señalética instalada en toda la terminal, como lo podemos ver en estos puntos, cuenta con un sistema que originalmente fue instalado para la gestión de filas y estimación de tiempos de proceso. La foto que se enseña en esta presentación es la zona de seguridad en el aeropuerto. Con una nueva actualización realizada hace unas pocas semanas, el aeropuerto actualmente cuenta con una potente herramienta para medir y determinar el cumplimiento del distanciamiento social. Es decir, lo que vemos en el video, Social Distance Indicator, lo reflejamos a través de esta herramienta, ¿sí? Permitiendo así de manera proactiva tomar acciones correctivas si se ve que los protocolos establecidos se están incumpliendo. Siguiente, por favor. Apoyar a los stakeholders en la recuperación de los negocios es algo muy importante para el aeropuerto. Y para poder apoyar en esto, el uso de herramientas de inteligencia de negocios cumple un papel predominante. La asignación de salas de embarque, por ejemplo, por tomar un ejemplo, basados en el perfil de clientes cerca de locales comerciales, impulsa las ventas de productos. Pero además, es importante aprender de otras industrias. Sabemos que antes el cliente iba al producto. Ahora, mediante el uso de tecnología, sabemos y lo hemos evidenciado que el producto puede ir al cliente. Siguiente, por favor. En la zona de abordaje, el uso de e-gates no es que tan solo agilita el proceso de embarque per se, sino que también facilita el cumplimiento del distanciamiento social. Todas nuestras salas, tanto domésticas como internacionales, cuentan con esta tecnología.
Adicionalmente, la digitalización de anuncios implementada en el aeropuerto ayuda a reducir drásticamente el uso de micrófonos, evitando así un riesgo en esta actividad. Siguiente, por favor. Corporación Keyport, preocupada siempre por el bienestar de sus empleados, ha implementado las siguientes estrategias. Siguiente. El teletrabajo es en la actualidad el modus operandi de nuestras organizaciones. El trabajo se fue a los hogares. Esto ha implicado importantes acciones tecnológicas para garantizar la continuidad del negocio. Pero el teletrabajo implica una revisión y redefinición integral de las estrategias de ciberseguridad. Además de la implementación de herramientas tecnológicas, se debe trabajar en constantes capacitaciones y boletines informativos a los empleados. El e-learning juega un rol importante y se va constituyendo en una potente herramienta para concientización y entrenamiento de los empleados. Se están implementando adicionalmente relojes biométricos para el control de nómina y así evitar el contacto físico en estos dispositivos. Siguiente, por favor. Siguiente. De la misma manera como los pasajeros, la comunidad aeroportuaria requiere de información y orientación. En este campo se han venido realizando importantes campañas informativas, boletines, webinars. El uso de redes sociales juega un rol preponderante en el cumplimiento de este objetivo. Junto a esto se han implementado también protocolos de bioseguridad, uso de protección de equipos personales, equipos para la medición de temperatura para el personal aeroportuario. Siguiente, por favor. En definitiva, para reactivar el sector del transporte aéreo y salir del difícil momento en que estamos pasando, es fundamental que cada actor o cada miembro del equipo en esta carrera de postas asuma su rol y responsabilidad. Aplicar la fórmula de confianza para generar solidez y así redefinir la nueva manera de volar, que es una responsabilidad de todos. En esta competencia de postas nadie se puede quedar atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu presentación. Muy interesante lo que están trabajando y desarrollando en Quito. Antes de dar paso a la última presentación de Tomás Aranda de ALG, quería recordarles nuevamente que estaremos recibiendo las preguntas para los panelistas a través de la dirección que ven en pantalla. Sin más, Tomás, te cedo la palabra para la última presentación. Adelante, Tomás. Buenos días, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a ACILAC esta nueva oportunidad que nos brinda ALG. Somos una consultora con una amplia implantación y presencia en América Latina y para participar en este webinar. Además, quisiera tener un reconocimiento y un recuerdo para las personas que hayan sido afectadas por esta pandemia y los mejores deseos para todos los que están asistiendo a este webinar para que tanto sus familias como amigos y relacionados pues, se encuentren bien. Mi presentación va a tener básicamente un enfoque orientado a qué puede suceder en los aeropuertos desde el punto de vista de la planificación y qué puede quedar después de esta pandemia en la forma en la que se operan y se planifican los aeropuertos. Siguiente, por favor. En primer lugar, nos encontramos casi todos los países del mundo en este momento, casi todos los aeropuertos del mundo se encuentran actualmente en un ejercicio complejo de reiniciar las operaciones después de encontrarse en una situación absolutamente sin precedentes en la industria y en la vida de las personas, como es una pandemia de carácter global que ha afectado particularmente de una forma muy severa al transporte aéreo y al modo de viaje aéreo que ha venido alimentando a esta industria. En este escenario incierto, el primer tema a entender es cómo se va a recuperar y cuánto va a tardar la recuperación. Es la pregunta que básicamente todos los operadores aeroportuarios y casi todos los operadores de la industria, incluyendo las aerolíneas, se están haciendo en estos momentos.
Un primer factor, como se ha detallado en algunas de las presentaciones anteriores, es trabajar hacia la recuperación de la confianza en volar, de que vuelva a ser percibido por todos los usuarios como un modo seguro ahora desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista de la operación de los aeropuertos y del manejo económico de los aeropuertos, la crisis está dejando preocupaciones muy importantes que de cara al futuro puedan tener sus consecuencias a la hora de planificar y dotarse de sistemas para el funcionamiento. La necesidad de disponer de una estructura de costes de operación que sea flexible y que sea capaz de adaptarse fácilmente a cualquier otra situación de pandemia como esta o a un rebrote que se pueda producir, pues es fundamental. Desde el punto de vista de las aerolíneas y de las incógnitas respecto a cuándo y cómo pueden operar las rutas, pues el establecimiento de corredores y de mecanismos que permitan garantizar que los viajeros procedentes, los pasajeros procedentes de un país lo hacen con las mayores garantías para el país que les está acogiendo, pues es otro de los factores que hay que analizar. Si comparamos lo que nos está sucediendo con el COVID-19 a quizás el otro mayor evento dramático que tenemos reciente, como fueron los atentados del 11S, pues podemos encontrarnos con algunas claves. Tras el 11S, básicamente la preocupación de los pasajeros a posteriori era que estuviesen seguros de que no había armas terroristas o cualquier otra penalidad, otro problema a bordo y en su tránsito por los aeropuertos. En el caso del COVID-19, la situación es bastante más compleja porque afecta no solamente a un subsistema, que es el subsistema de seguridad, sino que afecta en su conjunto al tránsito del pasajero y a todos los procesos y subsistemas que componen un aeropuerto. Algunas personas, algunos líderes de la industria están diciendo que básicamente esta industria no va a volver a ser como era, que la experiencia de volar y la experiencia del pasajero no va a ser nunca más como era y eso hace pensar que algunas de las soluciones que permitan o que están permitiendo a los aeropuertos volver a iniciar sus operaciones pues puedan permanecer para siempre, lo mismo que tras el 9S muchas de las soluciones en materia de seguridad han permanecido e incluso se siguen mejorando y actualizando con el tiempo. Siguiente. Siguiente. Bien, vamos a algo regular de tiempo. Como todos ustedes saben, tanto los organismos internacionales como cada uno de los países, la Organización Mundial de la Salud, pues está estableciendo protocolos y procedimientos para el reinicio de las operaciones. Es probablemente importante y clave entender si estas recomendaciones van a tener una duración en el tiempo mucho más importante que un periodo corto transitorio. Al comienzo de esta crisis, probablemente leyendo las declaraciones y viendo artículos, parecía pensarse que era una pandemia con una duración de unos meses, unas medidas transitorias y unos protocolos durante esos meses y una rápida recuperación a la normalidad que nos haría volver en un periodo cercano a finales de este año, a la normalidad que conocíamos. Posiblemente estamos descubriendo, ya no solamente por la magnitud de la pandemia, sino también por las diferentes implantaciones y los diferentes impactos que está teniendo en los distintos países de esta pandemia, que muchos de los protocolos que se están estableciendo puedan tener una duración mucho más allá de lo que inicialmente se estaba pensando. Nosotros en ALG acostumbramos a llamarlo a este periodo indefinido como un periodo de transición para intentar pensar que volveremos a una cierta normalidad y a un volumen de tráfico normal. En los protocolos que se están estableciendo afectan a todas las áreas, a todos los subsistemas y a muchos de los servicios que se tienen en los aeropuertos. Desde el acceso al propio aeropuerto, en el que algunos aeropuertos están optando por garantizar que el pasajero
que va a volar esté filtrado previamente al acceso al propio edificio terminal, con lo cual están trasladando fuera de la terminal algunos de los controles necesarios, y otros están intentando acomodarlos dentro de las instalaciones del aeropuerto. En su conjunto, todos estos procesos están muy necesitados de soluciones tecnológicas. Algunas de ellas ya están implantadas y el resto de los panelistas nos han dado algunas ideas muy, muy interesantes, y lo que estamos intentando visualizar es cuáles de ellas van a tener una continuidad. En los servicios, pues entendemos que va a ser un incremento temporal de gastos de operación, pero la necesidad de garantizar limpieza, protocolos sanitarios diversos, pues probablemente hagan que estos nuevos protocolos tengan mayor continuidad. Siguiente. Los protocolos que vamos a analizar, o voy a analizar, tratar de poner como algunos ejemplos, o nos vamos a centrar básicamente en embarque, seguridad y abordaje o boarding a la aerolínea. Todos ellos y cada uno de ellos afectados tanto por las normativas que están saliendo a nivel internacional como por las reglamentaciones sanitarias de los distintos países, van a llevar a cambios temporales y que pueden tener un impacto en la planificación de los aeropuertos. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. No, la anterior. Disculpa, Francisco. En principio, uno de los análisis desde el punto de vista de la planificación, y era uno de los temores iniciales de cuando llegó esta pandemia, es qué iba a pasar sobre las necesidades y los diseños de los aeropuertos. ¿Por qué? Porque si se mantienen durante mucho tiempo o de manera permanente o constante algunos de los factores, el más sencillo de ellos es el del distanciamiento social, con separaciones entre pasajeros o entre usuarios del aeropuerto de en torno al 1,5 metros, tendría unas consecuencias evidentes dentro de las terminales en cuanto a mayor necesidad de superficie para proporcionar los mismos niveles de servicio. Los niveles de servicio que están establecidos básicamente, como ustedes todos saben, por la normativa o la regulación de IATA, son uno de los factores que pueden estar deteriorados en la vida diaria. Ahora, durante la pandemia, todos estamos acostumbrados, incluso cuando vamos a hacer una compra a un supermercado o a acceder a unas oficinas, de tener que soportar mayores tiempos de acceso, mayores tiempos de los que normalmente vendríamos tolerando. La clave está en que si desde el punto de vista de las autoridades sanitarias o desde el punto de vista de la experiencia de los pasajeros, estos protocolos pueden llevar a necesitar de las infraestructuras aeroportuarias una modificación sustancial en su planificación. Siguiente. Un ejercicio teórico que hemos realizado con el subsistema de seguridad, por ejemplo, teniendo en cuenta los factores que le afectan con los protocolos sanitarios. En primer lugar, el de la separación social. Obviamente, al estar separados 1,5 metros, pues significa directamente pasar a una necesidad de un triple de superficie para el mismo número de pasajeros llegando a las zonas de seguridad. Los procesos, los tiempos de procesos, estimamos que también pueden verse afectados. En el proceso de seguridad, básicamente se están dando recomendaciones para que los pasajeros lleven solamente un equipaje de mano y en la medida de lo posible no se tenga que intervenir en el equipaje que lleva entre el operador de seguridad y el propio pasajero, pero lo razonable es que el tiempo de proceso, que aquí en esta fórmula que les pongo acá es la variable esta que decimos beta, pues se puede haber deteriorado. En resumen, en distintos escenarios de afluencia de pasajeros que podamos considerar, puede llegar a representar, para mantener los niveles de servicio de IATA, incluso triplicar el número de líneas de seguridad existentes normalmente antes de la pandemia en los aeropuertos. El siguiente, por favor. Siguiente. Hemos hecho un cálculo para un aeropuerto en concreto. Hemos tomado el ejemplo del aeropuerto de Bogotá, que es un aeropuerto con unas características
muy determinadas en cuanto a la estructura que tiene, y hemos analizado básicamente los procesos de check-in, facturación, seguridad y embarque. El criterio que hemos utilizado para ello es qué pasa con las superficies o con los elementos de estos subsistemas, teniendo en cuenta los nuevos protocolos y los ratios o criterios de niveles de servicios establecidos por IATA, manteniendo de una manera teórica los pasajeros de diseño, los pasajeros hora punta de diseño. Es decir, lo que trato de mostrar es cuáles serían las consecuencias desde el punto de vista de planificación si solamente simplemente cambiaran o se mantuvieran los protocolos durante más tiempo y se recuperase el nivel de actividad que se venía teniendo en los aeropuertos. Siguiente. Encontramos que, por ejemplo, en el subsistema de facturación o de check-in se tendría que incrementar las superficies aproximadamente en un 50% como consecuencia de incrementos en los tiempos de procesos, distancias sociales combinadas y controles sanitarios o necesidad de rellenar información de tipo sanitario. Es evidente que si estas medidas por precaución duran bastante en el tiempo, la tecnología aquí tiene que jugar un papel fundamental, y el impulsar que estos procesos se hagan de una manera diferente o con la menor utilización física del check-in físico con contacto con un operador de la aerolínea es fundamental. Por tanto, utilización de kioscos o de sistemas de auto-check-in y sistemas app tiene que ser una de las prioridades y probablemente sea uno de las conclusiones de este proceso. Si no, tendríamos que aumentar de una forma muy significativa los espacios en las terminales. Siguiente. Seguridad es uno de los que se vería más fuertemente afectado por varias razones. En primer lugar, porque las medidas de distancia y la evolución probable de los tiempos de proceso hace que en su conjunto todo el requerimiento de superficies se incremente, pero además está la más que posible necesidad de desarrollar nuevos checkpoints, nuevos sistemas de control o áreas de control, lo mismo que sucedió tras el 11 de septiembre, que fueron modificados de una manera radical y aumentaron las áreas necesarias para el tratamiento de la seguridad, mediante dispositivos que hagan prácticamente viable una gestión de la seguridad en remoto o con la mínima intervención de los operadores en relación con los pasajeros. Nuevamente aquí tecnologías que permitan la inspección plena de equipaje sin tener que abrir las maletas para mostrar los ordenadores, los líquidos, etcétera, etcétera, probablemente sean necesarios implementarlos, y sistemas de limpieza utilizando ultravioletas o mecanismos de este tipo pues puedan ser convenientes. Siguiente, por favor. Finalmente, en la zona de embarque y en todo el área de embarque, los incrementos pueden llegar a casi duplicar la superficie existente. Si se mantuvieran en el tiempo mucho y se recuperase el tráfico, se tendrían que prácticamente duplicar las superficies necesarias. La tecnología aquí, evidentemente, lo que va a reclamar es acelerar el proceso de embarque y utilizar sistemas inteligentes que permitan al pasajero orientarse de una manera más eficiente sin estar necesariamente apegado a la zona de embarque, a la puerta de embarque, aparte de buscar soluciones para el posible deterioro en los servicios comerciales que todos estos protocolos puedan generar. Siguiente. Finalmente, y a modo de conclusión por nuestra parte, vemos que desde el punto de vista de la planificación y a futuro, las tecnologías que pueden terminar resultando ganadoras o siendo necesarias o que se perpetúen en el tiempo, lo mismo que tras el 11S vimos sistemas de seguridad perpetuarse de una manera muy importante, serán probablemente la biometría, con lo que gran parte del conjunto del proceso de los subsistemas que en estos momentos son pasos escalonados pueda realizarse sin interrupción, utilizando, digamos, una información biométrica del pasajero. Por otro lado, sistemas que permitan reducir los costes de operación de los aeropuertos
y que hagan de una forma lo más flexible posible adaptar estos costes de operación a posibles vaivenes o cambios que puedan ser generados por crisis similares a esta. En ese sentido, probablemente la incorporación de sistemas robotizados y de inteligencia artificial sean otra de las características a las que tenga que evolucionar la tecnología de los aeropuertos. En concreto, en el uso de inteligencia artificial hay ya varios proyectos que están avanzando que permiten multiplicar hasta por 4 y 5 veces la velocidad de proceso y se hace de una manera sin contactos, sin interacción entre operadores y pasajeros para los procesos de seguridad, o la utilización de sistemas robotizados para las limpiezas continuas y frecuentes, tanto desde el punto de vista sanitario como de otros medios, pues entendemos que pueden ser una de las características fundamentales. Y otra de las conclusiones, escuchando también a algunos de los panelistas, que puede ser muy importante, incluso una oportunidad para los aeropuertos, es la generalización del uso de APPs en todos los sentidos, desde APPs para el boarding pass, para la tarjeta de embarque, pero también para guiar, dar instrucciones, dar información e incluso ayudar en la recuperación de las ventas en los negocios comerciales, que son tan importantes para la viabilidad económica de los aeropuertos. Pues entendemos que la tecnología basada en móviles y apps serían otros de los mecanismos que serán los probables ganadores y los que quedarán de una manera permanente en los aeropuertos, siendo además una oportunidad para los aeropuertos. Siempre ha habido una batalla entre quién era el owner, el dueño del pasajero en los procesos desde un punto de vista comercial. La necesidad que tienen los aeropuertos de implementar soluciones app probablemente les permita captar este nicho de una forma mucho más clara. En definitiva, es una reflexión orientada a ver cómo pueden evolucionar los aeropuertos. Muchas gracias a todos. Cualquier pregunta o aclaración, tienen ahí mis datos de contactos y estaré encantado en poder contestarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por la presentación, muy interesante. Y ya para finalizar, tenemos la última presentación de nuestro colega Alex Gertz de Embros, que nos va a compartir algunas de las soluciones que han desarrollado en su organización. Adelante, Alex. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias a CILAC por esta oportunidad. Veo que ya han expresado muchísimas de las cosas que teníamos para poder compartir con todos, con todo el grupo. Nosotros en este proceso hemos tratado de concentrarnos en crear y estar desarrollando nuevos productos, pero que se puedan aplicar de una forma primero sencilla y luego también tratando de generar la confianza del pasajero, pero con el propósito de que utilice lo que ya hemos todos invertido en instalar, porque en todas partes se ha invertido mucho dinero en mejorar los procesos, en automatizarlos. Entonces, queremos pues concentrarnos en eso. La siguiente, por favor. Bueno, pues mi nombre de nuevo es Alex Gertz, soy el director para Latinoamérica y el Caribe de Embros. Embros, para los que no lo conocen, es una compañía que pues originó en Australia, pero creció sustancialmente cuando compró la línea de viajes y transporte de IBM. En este momento, pues tuvo un campo de acción más amplio. Es muy fuerte en Estados Unidos, en Canadá también y en Europa. Y pues nosotros hemos comenzado con Latinoamérica con la instalación de 40 kioscos en el aeropuerto del Dorado. Son de la línea Velocity, que es la nueva línea que tenemos, que es la que ustedes ven ahí en pantalla. Y ya vienen equipados pues con la cámara para poder llegar a realizar algunas de las cosas como las que nos ha mostrado Uruguay y Quito, de poder usar biométricos, que es una parte muy importante. La cantidad de kioscos y soluciones, pues porque hay backdrops y kioscos y gates, es bastante significativa. Estamos integrados a muchísimas aerolíneas y ya tenemos presencia en aeropuertos y en aerolíneas que están a nivel global. Siguiente, por favor.
Este es más o menos un panorama de toda la línea de productos que hay. Unos están hechos para el sistema CUS, que es el autoservicio del pasajero, y otros están hechos para el CUPS, que también tenemos la plataforma. Y entonces estos son hechos para que los agentes de las aerolíneas puedan interactuar con el pasajero. Siguiente, por favor. Empecemos, pues, partámoslo en dos partes, unas iniciativas que son sencillas e inmediatas. Siguiente, por favor. Las he puesto simplemente cosas que son normales. Tenemos que concentrarnos en seguir con un proceso de limpieza y darle de esa forma confianza al pasajero de que puede venir y utilizar los equipos. Entonces, hemos estado estudiando diferentes químicos y todo esto, cómo interactúan con los equipos para no dañarlos. Eso lo tenemos ya publicado en nuestra página web. También pues hemos recomendado que algunos usan guantes, entonces hay que mirar que las pantallas sean compatibles con el uso de guantes. Y por último, también hemos estado comprobando en algunas partes el uso de la luz ultravioleta, con la recomendación de que se use cuando no hay pasajeros en el área, pues porque puede tener efectos dañinos. Siguiente, por favor. Dispensadores son claves, o sea, parece que todo el mundo habla de eso, pero es importantísimo para la confianza del pasajero ver dispensadores a las entradas del uso de equipos y a las salidas, así los usan tranquilos y saben que después pueden utilizarlos y sentirse que ya no tienen ningún contagio. Siguiente, por favor. También hemos recomendado el uso de los stylus, que son los lápices ópticos. Hay unos que vienen pues muy sofisticados para el iPad y todo esto, pero estos son los básicos que solamente tienen la puntita de goma, y nuestras pantallas y la de casi todos los kioscos de todas las marcas son capacitivas, entonces permiten que pueda utilizarse esto. Es una extensión del dedo sin necesidad de tocarlo, y también pues provee una plataforma para poder hacer mercadeo del aeropuerto o de la aerolínea, si el pasajero lo lleva después de utilizarlo, pues porque tiene el logo, y también lo pueden usar a bordo de los aviones para el entretenimiento sin tener que tocar la pantalla ni el control remoto de la silla. Entonces, pues añade valor a la escalera y es una solución fácil y de muy bajo costo. Siguiente, por favor. Ya hablando de las iniciativas tecnológicas, siguiente, por favor. Hemos estado trabajando en un software para poder activar que todos los kioscos puedan ser activados de una forma, lo que acá se llama el Fast Path, que es que simplemente no se tenga que usar otro kiosco, sino el que existe se convierte pues en una estación de impresión. Entonces, al llegar, se pone en pantalla un pequeño GUI que le está diciendo al pasajero simplemente, por favor, esto es touchless, simplemente escanee su código de barras. Y una vez que escanea este código de barras, imprime lo que ya ha comprado en su proceso de check-in en la aplicación de la aerolínea, ¿no? Entonces no tiene ninguna necesidad de cambiar ninguna parte de la aplicación de la aerolínea ni de eso, sino simplemente es un software que se pone adelante de la pantalla y accede a imprimir las etiquetas. En muchos aeropuertos sabemos que requieren que se imprima el pasabordo. Lo óptimo sería que estuviera siempre en el celular, pero pues si hay que imprimirlo, la opción está ahí para que imprima también el pasabordo. Siguiente, por favor. Si no tienen ningún kiosco o necesitan, digamos, poner una nueva sección donde solamente sea que se llame una estación de impresión, entonces tenemos un producto de la gama también Velocity que se ha hecho de bajo costo y de fácil implementación, que se puede poner en grupos o individual. Como ven ahí, hay unos que están integrados con las básculas de peso, hay otros que están sencillos. Simplemente hace esta función que les describí anteriormente, pero pues provee también el hardware. Es de formato bastante reducido en el footprint que ocupa. Y tiene pues una capacidad de impresión bastante alta porque tiene los rollos de 10 pulgadas que proveen alrededor de 500 etiquetas de equipaje y más de 3.000 de pasabordos. Entonces es bastante, la capacidad es bastante alta. Siguiente, por favor. Siempre queremos pensar que una de la parte de las aerolíneas tienen que recuperar su ingreso perdido, entonces hay que ver de alguna forma instalar en los kioscos y ver que esté funcionando todo lo que es el pago touchless. Aquí en Estados Unidos es muy fácil de usar Apple Pay en cualquier parte y todo eso, pero también tenemos que pasar eso a Latinoamérica, y las tarjetas de crédito, por más de que hay fraude y todo eso, hoy en día vienen con el chip, entonces también pueden ser leídas de una forma más fácil usando el NFC. Y pues pensamos que es algo que todos debemos concentrarnos en implementar,
y en alinear los procesadores de pago para que no haya costos adicionales, sino que todo sea dentro de la estructura que ya tenemos en cada lugar planeados para estos costos. La otra opción es más complicada y más compleja, pero se puede hacer, que es ya pasar el cross-channel, que es kiosco a móvil, y entonces generar ese pago que se debe hacer, se genera en el momento en que está el pasajero interactuando con el kiosco, pero se completa en el móvil. Eso es un proceso que ya requiere más trabajo y mucho más coding, pero se puede hacer. Siguiente, por favor. Acá tenemos uno muy interesante que también es sencillo de implementar. Es poner al kiosco en función remota. Se puede activar con las cámaras. El único requerimiento del kiosco requiere una cámara. Y una vez que pones la mano, se convierte en tu mouse. Y los gestos que hagas con la mano se convierten en el clic del mouse. Entonces, con esto puede el pasajero interactuar con la aplicación como está en este momento instalada en el kiosco. Es totalmente agnóstico a de quién es el kiosco, sino simplemente la estamos ofreciendo para conectarla encima y permitir que el kiosco se pueda controlar así. Aquí tenemos en el siguiente, por favor, un video que les puede mostrar más o menos las pruebas que estamos haciendo ya sobre las aplicaciones que tenemos nosotros en el laboratorio. Entonces muestra cómo el pasajero, con mover su pulgar, está usando el pulgar como el clic del mouse. Sigue las indicaciones que la pantalla le pide. Le está diciendo, por favor, escanee su pasabordo, que lo puede tener en el móvil o ya impreso. Y procede a terminar el proceso. Puede inclusive escoger la silla y pues terminar cualquiera de los pasos del check-in normal de la aplicación. Ahí estamos viendo, son las aplicaciones que nosotros hemos desarrollado para Delta y para Spirit y todas estas aerolíneas americanas. Son las aplicaciones de chequeo completas, pero funciona para cualquier aplicación. En la siguiente, Francisco, gracias. Simplemente es una visión un poquitico más cercana, está un poquito distorsionada porque no pude cuadrarla bien con el formato de la página, pero pues simplemente vemos lo fácil que es y lo rápido que es gestionar con el dedo sin tocar absolutamente nada. Y eso le permite a todas las aerolíneas y todos los aeropuertos que puedan utilizar sus equipos. No queremos desperdiciar ese dinero que cada uno ha invertido en esto. Bueno. Y una vez que terminas el proceso normal, fíjate, depende del número de pantallas que tenga cada aerolínea, simplemente imprime. Bueno, siguiente, por favor. También está el proceso para validación de documentos sin necesidad de usar el lector de pasaportes. Esto lo llevamos trabajando hace mucho tiempo. Lo que pasa es una tecnología un poco compleja de utilizar por cuestiones de usuario, no de tecnología. El usuario generalmente no entiende muy bien cómo tener el pasaporte enfrente a la cámara y empieza a moverlo de un lado para otro o le tiembla el pulso y entonces el lector óptico no alcanza a tomar una buena foto y hacer el reconocimiento. Pero también se está tratando en varios pilotos y también estamos probando a ver cómo hacemos para darle el mensaje al pasajero que lo que tiene que hacer es tenerlo de forma quieta enfrente de la cámara. Siguiente, por favor. Bueno, pues como dijo Ricardo y Santiago en sus aeropuertos, OneID, todo el uso de biométricos es el futuro. Va a tomar una relevancia absolutamente mayor y acelerar estos procesos en todo. Nosotros ya estamos haciendo este proceso de biometría en el aeropuerto de Atlanta con Delta. Somos parte de ese piloto de biometría de OneID y pensamos que este es el futuro y todos nos debemos empezar a concentrar en cómo vamos a hacer para instalar los equipos que sean más eficaces y que permitan no tener cortes en ningún momento para que una vez que se cree el token biométrico se pueda usar a través de todo el proceso del aeropuerto y la información esté segura. Siguiente, por favor. El producto de nosotros es TravelStream y funciona en un entorno de uso común, que es muy importante poderlo hacer. Entonces, una vez que el pasajero se acerca al kiosco y realiza el reconocimiento facial, entonces ya depende si, como en Estados Unidos, lo coteja contra la base de datos de aduanas, de CBP, o simplemente lo coteja contra el chip del pasaporte y crea el token. Entonces ya ha reconocido el pasajero, inyecta el PNR en la aplicación de la aerolínea directamente
y ya pues una vez creado el token ya está identificado el pasajero para acceder a todos los puntos de servicio, incluyendo pues checking es donde se realiza este enrolamiento, luego va al backdrop, al security checkpoint o a los gates de acceso para abordar y eventualmente se usa en inmigración también. Sirve para una o varias aerolíneas, no requiere cambios en las aplicaciones de las aerolíneas, que siempre oímos que eso es un problema. Y el nivel de integración es escalable, que es fabuloso poder empezar primero solo con los kioscos de check-in, luego añadir el backdrop y cada uno lo podemos escalar, no se requiere hacer una inversión total. Entonces, por eso debemos todos tratar de comenzar estos procesos. Siguiente. Para CUPS tenemos una iniciativa. Siguiente, por favor. Ya hemos puesto en British Airways el V-Desk, que es prácticamente un counter movible. Entonces ellos ya lo están usando en muchos aeropuertos para poder para darle flexibilidad al proceso del counter, de la gente. Si no hay suficientes counters, hay muchos pasajeros o tenemos que hacer diferentes usos de los counters, esto ya funciona con CUPS. Y ya ahora nosotros para este COVID hemos añadido un brazo que le permite integrar una cámara térmica si quieren usarla como una estación de monitoreo adicional, con la ventaja de que una vez si tú monitoreas al pasajero puedes chequearlo. Entonces puedes llegar y completar el ciclo del pasajero y no tenerlo que reenviar a ninguna otra fila. Funciona en la plataforma CUPS, que podemos ponerla alineada a cualquier otra plataforma CUPS que esté en los aeropuertos para este servicio y es una solución escalable también. Siguiente. Bueno, pues eso es todo lo que tengo en este momento. Ahí están mis datos y cualquier cosa, por favor, me pueden contactar. Con gusto los atiendo. Muchas gracias a Silac de nuevo. Muchas gracias, Alex. Nos hemos quedado sin tiempo. No sé si alguno de los panelistas quiere compartir algún comentario sobre los temas que se han discutido en cada una de las presentaciones. En caso contrario, estaremos reenviando las preguntas recibidas a los diferentes panelistas y nada más por nuestra parte, pues agradecerles el tiempo a los diferentes panelistas por desarrollar las presentaciones, juntar el tiempo para crear las diapositivas. Como antes mencioné, si recibimos más preguntas, se las estaremos enviando a cada uno de ustedes. Al igual que los otros webinars, estará colgado en el canal de YouTube de ASILAC y estaremos compartiendo las presentaciones. Por nuestra parte, nada más. Desearles que tengan un buen día y nuevamente agradecer a nuestros ponentes por compartir sus experiencias. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias.